Amén, amén. Bueno, pues yo quisiera compartir un tema. Va a ser un estudio, un pequeño estudio. Voy a leer mucho la Biblia y créanlo que lo comparto porque lo creo que es sumamente importante para este tiempo. Viendo lo que la gente está pensando y lo que la gente está comentando, sobre todo por redes sociales, me veo casi en la obligación de predicar este tema. Voy a hablar de la naturaleza de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Y cuál es el plan que Dios tiene con la iglesia? Mm, si no recuerdo mal, fue ayer, hablé con nuestro hermano Antonio de Almoradí, tenemos una relación bastante fluida. Me comentaba, me decía Ismael, incluso me llaman de Italia preguntándome si estamos pasando la gran tribulación. Y yo quisiera pues un poco hablar de qué plan tiene Dios con la iglesia y quién son iglesia. ¿De acuerdo? Así que va a ser un mensaje tranquilo. Vamos a leer mucho, mucho la Biblia para que ustedes entiendan que lo que yo quiero predicarles no es mío, sino que es Dios el que lo dice, ¿vale? Mateo capítulo 16, verso 16. Vamos a entrar aquí para tomarlo a modo de introducción, ¿vale? Mateo 16, 16 dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Quiero empezar a hacer una introducción breve al capítulo este para rápidamente empezar a administrar la palabra. ¿Por qué Jesús tiene que decir esta frase? ¿O por qué Jesús tiene que hacer esta pregunta que le hace a sus discípulos cuando le dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Si ustedes leen un capítulo anterior, en el capítulo 15, verso 21, hay un pasaje que se le llama la fe de la mujer cananea. Marcos también la bautiza como Sirofenicia. Sidón era una ciudad griega, por lo cual esta mujer no pertenecía al pueblo de Israel, era una mujer gentil. Y esta mujer le sale al encuentro a Jesús y le dice, Jesús, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, pues tengo una hija gravemente atormentada por un demonio. Y ahora dice la Biblia, Jesús no le respondió palabra. Pero la mujer empieza a insistir y Jesús, viendo la existencia de ella, le dice una frase que es digna de analizar. Le dice Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Qué está diciendo Jesús con esta frase? Le está diciendo, mujer, no es el tiempo del pueblo gentil, no es el tiempo que yo haga milagro a los gentiles. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde yo tengo que predicar al pueblo de Israel. Yo tengo que predicarles, tengo que hacerme ver que soy el Mesías, y si ellos, cuando ellos me rechacen, porque me van a rechazar, entonces ya nacerá la iglesia y poder predicar al pueblo gentil. Pero ahora mismo no es el tiempo. Pero esta mujer llena de fe le dice, es verdad que no es el tiempo, pero le dice una frase terrible, dice, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Está diciendo, es verdad que no es el tiempo, pero si tienes alguna migaja, acuérdate de mí. Y Jesús le dice una frase terrible. Le dice, mira, según tu fe, así se ha hecho. Vete a tu casa, dice la Biblia, y su hija fue sana desde aquella misma hora. ¿Vale? Ahora, un capítulo después, Jesús dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando Jesús dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? No está hablando al pueblo gentil, está hablando al pueblo de Israel. Eran 12 judíos, 12 apóstoles. Le está diciendo, ¿qué opina Israel de mí? ¿Me reconocen como el Mesías? ¿Qué dice la gente quién soy yo? Ya lo dicen, uno dice que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros que eres Juan el Bautista o algún profeta. Entonces Jesús se da cuenta de que Israel no lo reconoce como el Mesías. Ya dice Jesús, bueno, ¿y vosotros qué decís? A sus discípulos, ¿vosotros qué decís? Y ahora todos se callan. Pero en ese momento habla el apóstol Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. ¿Por qué dice Jesús esa palabra? Está diciendo Jesús, como Israel ya no me reconoce como el Mesías, como Israel dice que soy un profeta más, ahora puedo predicar al pueblo gentil, ahora puede nacer la iglesia.
Porque ese era el plan. Yo tengo que ir a mis hijos, cuando ellos me rechacen, nacerá la iglesia, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando estudiamos la doctrina de la iglesia o la eclesiología que se llama, se divide en dos partes. Está el estudio de la iglesia local como congregación, donde se tocan los temas de liderazgo, de propósito, de organización religiosa. Pero luego está el estudio de la iglesia universal como cuerpo de Cristo, que es el que yo quiero tocar hoy. La iglesia universal como cuerpo de Cristo es el conjunto de todos los creyentes nacidos de nuevo. Desde Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, hasta que la iglesia sea arrebatada al final de esta época. Sería provechoso estudiar este tema, ¿vale? Quiero usar una frase que la voy a repetir mucho durante todo el mensaje. La iglesia no es Israel, ni Israel tampoco es la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque se está levantando, veo mucho por las redes sociales, muchos comentarios. Parece ser que se han levantado muchos teólogos en estos días. Gente que parece ser que nunca van al culto, nunca van a la iglesia, pero saben de todo. Veo que están hablando de que Isaías 24, que si Jeremías 25 es el tiempo que estamos viviendo de esta pandemia. Quiero decirles que no. Ni Isaías 24 ni Jeremías 25. Eso es para Israel en el tiempo de la deportación a Babilonia. Eso no se tiene que cumplir ahora. Eso ya se cumplió hace más de 3000 años. ¿De acuerdo? Otra cosa. Israel no es la iglesia del Antiguo Testamento, ni la iglesia es el Israel del Nuevo Testamento, como predican algunos. Las promesas que Dios le da a Israel son para Israel, no para la iglesia. Esto es algo muy importante. Muchos quieren correr al Antiguo Testamento para robarle a Israel sus promesas o sus bendiciones físicas y económicas. Los cristianos no somos judíos, tampoco somos gentiles, luego entraremos en qué es la iglesia, sino que somos nuevas criaturas, somos algo totalmente nuevo que jamás se había visto antes dentro del plan de Dios. La iglesia no es Israel, sino que es algo totalmente nuevo que Dios hizo después de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Cristo al cielo. Si alguien no entiende la eclesiología, es muy difícil entender la Biblia. Por eso hay gente que está mezclando, porque permítanme que les hable con mucha libertad, que están, bueno, vamos a predicar del arrebatamiento, vamos a predicar de la segunda venida o de la gran tribulación, pero si ni siquiera entendemos lo que es la iglesia, ¿cómo vamos a ubicar la iglesia dentro del tiempo profético? Para ubicar la iglesia primero hay que entender qué es la iglesia y qué plan tiene Dios con la iglesia, ¿de acuerdo? Los cristianos tenemos que entender que somos nuevas criaturas, criaturas que no existían antes. La iglesia tenemos que entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que no existía antes de la cruz. Lo repito otra vez esta frase. La iglesia no es Israel, ni Israel es la iglesia. Los cristianos no somos judíos, ni tampoco somos judíos espirituales. La iglesia no es el Israel de Dios, como predican muchos. Vamos a entrar en el tema. Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante dice el apóstol Pablo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Vamos a escuadrillar esto despacio. Verso 11 y 12 dice Pablo, en otro tiempo. ¿En qué tiempo está hablando Pablo? Antes de la cruz. Antes del sacrificio de Cristo. Solo había dos grupos de personas. Estaba el judío y estaba el gentil. La palabra gentil significa las demás gentes. Es decir, todo el que no pertenecía al pueblo de Israel se le llamaba gentil. ¿De acuerdo? Ahora, si un gentil quería pertenecer al pueblo de Israel, se hacía lo que se llamaba un prosélito. Se circuncidaba y ese hombre que se había circuncidado pertenecía al pueblo de Israel y podía hacerse benefactor de las promesas de Israel. ¿De acuerdo? Pero tenía que pasar por el pacto de la circuncisión, porque ellos no tenían pacto, los gentiles no tienen pacto con Dios, estaban fuera de la ciudadanía de Dios, como dice el apóstol Pablo aquí. Estaban sin Dios, sin bendición, sin esperanza y sin salvación. Antes de la cruz, como he dicho, si un gentil quería participar de la salvación, tenía que hacerse judío, como es el caso de Ruth, la moabita, que era moabita, pero se casó con un judío, en ese caso entró dentro de la genealogía de Cristo, se hizo una prosélita. Dice Pablo en el verso 13, pero ahora
Esta frase es muy importante, pero ahora Dios ha hecho algo nuevo. Con estas primeras palabras nos llama la atención algo muy importante, es decir, pero ahora está diciendo, pero hay un cambio, hay algo diferente que antes no había. ¿Cuál es el cambio? Que ahora los gentiles pueden acercarse a Dios sin convertirse en judíos. Por la sangre de Cristo y en Cristo. Esta frase es muy importante. En Cristo Jesús. Los gentiles han logrado la salvación. No era antes así en el Antiguo Testamento. Pero ahora, por medio del sacrificio de Cristo, un gentil también puede ser salvo. Ahora, Cristo ha hecho algo nuevo. Ha hecho un pueblo nuevo de los dos, de Israel y de los gentiles, dice el apóstol. Ha hecho un hombre nuevo de los dos también. Pero fíjense lo que dice estos dos versículos. En Cristo, es decir, si el apóstol Pablo usa la palabra en Cristo, quiere decir que es después de la cruz. Antes de la cruz no podía ser. ¿Vale? Les voy a leer Efesios capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Fíjense el detalle, dice que por revelación me fue declarada el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Verso 5 muy importante, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. A los hijos de los hombres, como ahora revelados sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esa frase es muy importante, por el Espíritu, luego entraremos ahí. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que ha sido dado según la operación de su poder. Versos 5 y 6 dice, el misterio de los gentiles. ¿Cuál era el misterio? Un gentil y un judío, si se convierten a Cristo, forman parte de un mismo cuerpo. Ya no hay una separación entre judíos y gentiles. ¿Por qué? Porque Cristo ha roto esa separación. Ahora un gentil y un judío se aceptan a Cristo, pertenecen al mismo cuerpo, pertenecen a la iglesia del Señor. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que ver con nosotros esto? Porque todo esto es muy importante. Efesios 2:13, fíjense lo que dice. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En Cristo Jesús. ¿De acuerdo? En Cristo Jesús. Quiere decir que antes no se podía hacer, porque era un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. La iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. Sí que aparece como un símbolo de la iglesia cuando en Joel capítulo 2 dice el profeta Joel que derramaría su espíritu sobre toda carne. Ahí sí que entra el pueblo gentil. Ahí entraría la iglesia. Ahí se cumple la profecía en el libro de los Hechos capítulo 2, en el derramamiento en el día de Pentecostés. ¿De acuerdo? Pero no aparece la iglesia en el Antiguo Testamento. Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es importante entender esto. Y fijarnos siempre que siempre Pablo que habla de la iglesia aparece la palabra en Cristo Jesús. Por medio del bautismo, y nadie estaba en Cristo Jesús antes de Hechos capítulo 2. De hecho, los apóstoles, hasta que no recibieron el Espíritu Santo, no entraron dentro del plan de la iglesia. Eran judíos, pero no fueron iglesia hasta que Dios no derramó su Espíritu sobre ellos. Que luego entraremos ahí y verán lo que dice la Biblia. Primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Espíritu de Dios pone dentro de la iglesia, nos bautiza en el Espíritu y nos mete dentro de la iglesia. El Espíritu nos pone en Cristo. También el mismo Espíritu, en el mismo momento de nuestro bautismo en el cuerpo, viene para morar en nosotros. Tito capítulo 3, verso 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Uno escucha el Evangelio, cree en Cristo y recibe el Espíritu Santo, el Espíritu que nos une al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos da vida a nuestro espíritu que está muerto por causa de pecado, y entonces recibimos el nuevo nacimiento. Y cuando uno recibe el nuevo nacimiento, ya empieza a formar parte del cuerpo de Cristo, que es decir, la iglesia. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fíjense el detalle, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Déjenme que explique este verso. Dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo de la promesa son las arras de nuestra herencia.
¿Qué significan las palabras arras? Yo se lo voy a explicar muy sencillo. Antiguamente, en los tiempos antiguos de Israel, cuando habían dos personas que querían hacer una transacción de compra-venta, por ejemplo, si el pastor Stanley que me está escuchando ahora, si él tiene una casa y me la quiere vender a mí, ahora el pastor me dice, mira Ismael, quiero por la casa 100.000 euros. Le digo, vale, está bien, me parece bien el precio, pero yo solamente tengo en metálico 20.000. Yo le digo, mira, te doy 20.000 euros en metálico y lo otro te lo pago poco a poco. Llegamos, acordamos una cuota y te la pago en tanto tiempo. Vale, de acuerdo. Pero ahora yo le tengo que decir, mira, como yo te he dado el adelanto, como yo te he dado, eso se llama las arras, era el adelanto. Como yo te he dado el adelanto, solamente te pido una cosa, que pongas un sello en la pared de la casa que diga que esta casa ya no se puede comprar por nadie más porque tú ya has recibido el anticipo. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, que son las arras de nuestra herencia. Es decir, el Espíritu Santo en nosotros es el sello que Dios ha puesto para que nadie nos pueda volver a comprar. Somos de Él, somos de Dios porque tenemos su Espíritu, tenemos su sello. ¿De acuerdo? Él nos ha comprado y por eso nos pone el sello como que somos propiedad suya. Por esto, si alguien, déjenme que les diga algo con todo el cariño, si alguien no ha recibido al Espíritu Santo, esa persona no es salva, porque no ha nacido de nuevo. Romanos 8:9, fijaos lo que dice el apóstol Pablo a una iglesia, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y ahora dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice el apóstol. Si no tenemos al Espíritu Santo, es la señal de que no tenemos el sello de Dios, por lo cual no somos de Dios. El Espíritu Santo es el sello que nos sella como propiedad de Dios, como que hemos nacido de nuevo y pertenecemos a la iglesia. Ahora, entendiendo esto, ahora ya hay tres grupos de personas en la tierra hoy en día. Está el judío, está el gentil y ahora estamos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo. Nosotros no somos diferentes porque Dios ha hecho algo totalmente nuevo y diferente en nosotros. Nos hizo nacer de nuevo en Cristo por la obra de su Espíritu. Entendamos esto. Nadie recibió el Espíritu Santo morando eternamente dentro del cuerpo, ni regenerándolo, ni haciéndole nacer de nuevo antes de la cruz. Antes de la cruz, nadie podía recibir el Espíritu Santo. Venía el Espíritu Santo, lo capacitaba para una obra y se volvía a marchar, pero no moraba dentro del hombre pecador. ¿De acuerdo? Juan 14:17, Jesús lo deja muy claro. Dice Jesús, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Nota esta frase, el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aún anda en delitos y pecados. Y hasta que no se cree en el Evangelio y se arrepiente una persona, no puede recibir el Espíritu Santo. Dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, atención, lo que le dice Jesús a los apóstoles, dice, porque mora con vosotros. En ese momento que Jesús le habla, dice, porque el Espíritu Santo mora con vosotros. Y ahora dice, y estará en vosotros. Mora con, en el presente dice, mora con vosotros, dice, y estará, futuro, estará en vosotros. Está diciendo Jesús, ahora mismo el Espíritu Santo está con vosotros, pero más tarde, cuando nazca la iglesia, el Espíritu Santo estará en vosotros. Bendecido sea el nombre del Señor. Por lo cual, la iglesia tiene al Espíritu Santo, tiene la persona de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, nadie puede llamar a Dios Padre si no es por el Espíritu. Es decir, mi Espíritu Santo le puede llamar Padre. ¿Por qué? Porque mi Espíritu Santo tiene la genética del Padre. El Espíritu Santo es Dios. Tenemos a Dios dentro de nosotros, por lo cual le podemos llamar Padre. Pero el mundo no puede llamar a Dios Padre. Le puede llamar Dios, Creador. Le puede llamar Supremo o el más grande. Pero no le puede llamar Padre, porque no tiene la genética del Padre. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo moraba con el hombre, pero no estaba dentro del hombre. Ahora fíjense, vamos a entrar en un ejemplo bíblico. En Hechos capítulo 10 y 11, si ustedes luego lo quieren, lo leen más tranquilo, aparece la historia de un hombre llamado Cornelio. Cornelio era un centurión romano, era un gentil, dice, capítulo 10, verso 1 y 2, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjense qué tremendo esto. Esto es tremendo. Un hombre que es piadoso, que teme a Dios,
que da limosna y ora a Dios siempre. Sin embargo, Cornelio no era salvo. Ahora entraremos en el pasaje donde se van a dar cuenta ustedes de esto. En el capítulo 11, verso 12, el capítulo siguiente, Pedro explica lo que ha ocurrido en casa de Cornelio, dice Pedro. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos. Y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, vemos a un hombre que ora, vemos a un hombre que da limosna, pero dice el apóstol Pedro, no era salvo, tuve que ir a predicarle. Porque que des limosna, que ofrende, no es la garantía de que seas salvo. La garantía de que seas salvo es que hayas nacido de nuevo y tengas el Espíritu Santo morando en ti. Bendecido sea el nombre del Señor. Ahora, capítulo 10, verso 40 dice el apóstol Pedro, hablando del mensaje que le predica a Cornelio, dice, a este levantó Dios al tercer día, hablando de Cristo en la cruz, dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. Atención ahora, dice que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La única forma de que el hombre sea limpio de pecados es que crea en él. La única forma de que el hombre pueda ser partícipe de la iglesia es que crea en Jesús, en su sacrificio, en su resurrección, en su ascensión al cielo y en su pronta venida. Ese es el dogma de la fe cristiana. En el momento en que Cornelio creyó, fíjense lo que ocurre. Cuando Cornelio cree en Jesús, verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque lo oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede al caso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Fíjense, cuando Cornelio y su casa oye el mensaje, cree en Jesús, dice el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Es decir, la confirmación de que han creído que el Espíritu Santo ha venido en sus vidas, de que mora el Espíritu Santo en ellos, por lo cual ya forman parte de la iglesia. Cornelio dejó de ser gentil y ahora forma parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha arrepentido de sus pecados, ha creído en Jesús, el Espíritu Santo ha hecho morada en él y ahora forma parte de la iglesia. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense, Hechos 11:16. Dice el apóstol Pedro, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautiza en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahí Jesús les está hablando del nuevo nacimiento, cosa que ellos en ese momento no entendían porque nunca nadie había nacido de nuevo hasta ese momento. Solamente la iglesia ha nacido de nuevo. Solamente la iglesia puede tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos creído en el sacrificio de Cristo. Israel no cree en Jesús como el Mesías. Por eso no puede nacer de nuevo. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces Pedro dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, que está diciendo Pedro, entonces lo entendí, el mensaje de Jesús, que Jesús ya le estaba hablando de antemano del nuevo nacimiento. En Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ese fue el mensaje que Jesús le predicó antes de subir al cielo. Si Jesús le dice eso dentro de no muchos días, esa era la señal de que los apóstoles aún no tenían el Espíritu Santo, sino que tendrían que ser bautizados después. ¿Cuándo? En el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el día de Pentecostés. ¿De acuerdo? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Déjenme 5 minutos más. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, el que no está en Cristo no puede ser nueva criatura. Solo Cristo puede hacer nuevas criaturas. Solo el sacrificio de Cristo nos puede hacer nacer de nuevo. ¿De acuerdo? Ya no somos ni judíos ni gentiles, ahora somos hijos de Dios a secas. Gálatas 3:25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay lugar, no hay ningún hombre en el Antiguo Testamento que se le llame hijo de Dios, ninguno, solamente a uno, a Adán, antes de pecar. Pero en el Antiguo Testamento nunca aparece la palabra hijo de Dios, no lo habían hijos de Dios. Sí que habían hijos de Dios por creación, hijos de Dios por llamamiento, pero no por genética, porque el Espíritu Santo no estaba dentro del hombre. Por eso dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo cual, para ser hijo de Dios, primero hay que creer en su nombre. El cristiano, como he dicho antes, no es judío ni es gentil. El cristiano es una criatura totalmente diferente. Y aquí voy yo al punto clave. Me quedan 5 minutos. Primera de Corintios 10:32, Pablo lo deja clarísimo. Dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pablo pone 3 grupos de personas. Está el judío, está el gentil y está la iglesia. ¿La iglesia qué es? ¿Es judía o es gentil? Ni es una cosa ni la otra. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si el judío se arrepiente y cree en Cristo, forma parte de la iglesia. Si el gentil se arrepiente y cree en Cristo, forma parte de la iglesia. La iglesia es una nueva criatura. Es el cuerpo de Cristo. Es algo que Dios tenía preparado de antemano antes de la creación para mostrarla en el tiempo futuro. Fíjense, déjenme que termine rápido. Tenemos que entender un poco una cosa. Romanos 11:11 dice Pablo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Dice Pablo, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Atención ahora, dice, para provocarles a celos. En el verso 1 dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Está diciendo Pablo, como Israel rechazó a Jesús, la salvación se ha extendido al pueblo gentil. Somos un daño colateral. Como Israel no creyó, los gentiles sí que creyeron, los gentiles forman parte de la iglesia. ¿Pero para qué? Dice Pablo, para provocar a celos a Israel. La iglesia le da celos a Israel. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene bendiciones que Israel no puede disfrutar. Como por ejemplo llamar a Dios Padre. Por ejemplo, predicar de la cruz. Hablar nuevas lenguas. Israel no puede hacer todo eso. ¿Por qué? Porque no ha recibido a Cristo, por lo cual no pueden recibir al Espíritu Santo. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Se dan cuenta? Dice, hermanos, que no quiero que ignoréis este misterio. ¿Cuál es el misterio? Dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, ¿hasta cuánto? Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Se dan cuenta el tiempo donde la iglesia va a estar en la tierra? Hasta que los gentiles entren a la iglesia, es decir, hasta que la gente se arrepienta. Cuando el mundo se arrepienta y se vuelva a Dios, Dios arrebata a la iglesia. Y cuando Dios arrebata a la iglesia, empieza el periodo de la gran tribulación, donde entonces Israel será salva. Pero la iglesia no entra dentro del plan de la escatología. La iglesia no entra en la gran tribulación. La iglesia es arrebatada antes. ¿Por qué? Porque la iglesia es un paréntesis. En Malaquías capítulo 4, Dios cierra el grifo de la revelación para Israel. Dios le da la espalda a él por cuanto no quieren aceptar a Jesús como el Mesías. Y como Israel no quiere aceptar a Jesús como el Mesías, Dios le da la espalda. Y ahora Dios abre una nueva puerta de salvación, que es la iglesia. Pero cuando la iglesia sea quitada, Dios se volverá a dar la vuelta a Israel, para volver a reiniciar el trato que Dios tenía con ellos, para que Israel se vuelva a Dios de nuevo y Israel también pueda ser salva. Ese es el plan de Dios con la iglesia. La iglesia, como ya he dicho, comienza en el capítulo 2 del libro de los Hechos y terminará al final de todo, cuando la iglesia sea quitada de en medio. Quiero decirles algo, ya termino con esto. El que no ha nacido de nuevo, con todo el cariño, no es iglesia. El que no tiene el Espíritu Santo no es iglesia. Porque el Espíritu Santo es la señal de que Él mora en nosotros. Es la señal de que somos el sello de Dios, como dice el apóstol Pablo. El sello de Dios es el Espíritu Santo.
Déjenme que les lea un pasaje, 2 versos simplemente, ¿vale? Con todo el cariño que ustedes se merecen, pero quiero predicar la Biblia con realidad. En 1 de Juan capítulo 3, verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Con todo el cariño que ustedes se merecen. El que practica el pecado y no se arrepiente no pertenece a la iglesia. Como dice la Biblia, es un hijo del diablo. Así lo dice Juan y así lo digo yo. ¿Quién pertenece a la iglesia? Aquel que se ha arrepentido, aquel que ha cambiado su forma de vivir, aquel que trata más de agradar a Dios más que al mundo, con todo el cariño. Se podrá ir al culto, pero no, que vayamos al culto no quiere decir que seamos iglesia. Que vayamos al culto no quiere decir que seamos salvos. ¿Cómo sabemos que una persona es salva? Porque su caminar delata que es un hijo de Dios, porque hace las obras de su Padre, porque no practica el pecado. Esa es la señal de que somos hijos de Dios. Así que no olviden esto. No cojamos las promesas de Israel para aplicarlas a la iglesia porque estaremos haciendo un grave error doctrinal. La iglesia no es Israel ni Israel es la iglesia. Dios tiene un plan con cada uno de ellos y el plan de la iglesia es salvar a los gentiles, salvar a los judíos que quieren aceptar a Jesús como el Mesías. Cuando la plenitud de los gentiles sea completa, el Padre arrebatará, o Jesús arrebatará a la iglesia, entonces empezará la gran tribulación donde Dios tomará de nuevo el trato con Israel. Espero que Dios les haya hablado, que ustedes hayan entendido el mensaje. He tratado de simplificarlo lo máximo que he podido. Si he dicho alguna palabra que les haya molestado, les ruego que me perdonen. Pero es el mensaje que creo que hoy necesitamos escuchar. Saber quién es iglesia y quién no lo es. Y saber qué plan tiene Dios con la iglesia, ¿de acuerdo? Que Dios les bendiga mucho y reciban un abrazo de un hermano suyo.